Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Como lo digo siempre, lo repito, ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escucharla. Apologética, escudriñar las escrituras. Oiga, hubo un tiempo durante 500 años en que creíamos que Dios estaba en todas partes y que lo importante era pertenecer a una iglesia y adorar a Dios y glorificarlo, y eso era ya más que suficiente, porque Dios estaba en todas partes. Y entonces no importaba la iglesia, no importaba la doctrina que se diera, lo importante era creer en Dios. Y ya hoy día no. Se acabó el tiempo de la apostasía, o aunque apenas está iniciando desde hace 500 años, el tiempo cada día va a ser menos para los apóstatas, porque ya el Padre Luis Toro llega 500 años después a enseñarnos apologética, a escudriñar las escrituras y enseñarlas, y a darnos a entender que la Biblia no enloquece, sino que te llena de sabiduría, y a enseñarnos que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, y que todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad, y que todo lo que está escrito en la Biblia te llevará a la salvación, pero que si usted no la cumple ni la obedece, te llevará, esa misma Biblia te llevará a la condenación, porque así lo dijo Jesucristo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra. Por lo tanto, lo que está escrito en la Biblia te llevará a la salvación, pero también te puede llevar a la condenación si usted malinterpreta lo que está escrito aquí. Y los hermanos separados fueron unos de los que, qué pesar, se dejaron engañar. Se salieron de la única iglesia que Cristo fundó, la única, en Mateo 16, 18, fue la única iglesia que fundó, y la gente se dejó engañar. Y ahora viven creyendo que pertenecer a cualquier iglesia, eso es lo mismo, con tal de predicar y pronunciar a Dios bien lindo y alabarlo, ya eso es más que suficiente, aunque no se le obedezca como Jesucristo mandó a decir con Mateo 16, 18, que le enseñó a todos sus discípulos. No, eso ya no es importante. Ahora lo importante es no parecerse a los católicos, hacerse creer que la iglesia católica es Satanás, no obedecerle al Papa, sino al pastor, y ya con eso serán salvos. Y qué pesar, va a venir un tiempo en que llegará el momento en que su final está cerca y se van a dar cuenta del error que han cometido tan grande. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos 5, 34, 42. Salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá, pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos, y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón, y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús.
Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Todo esto es un cuento que viene desde hace como 3 días. A ellos se les había prohibido hablar de Jesús, de ir a predicar. ¿Quiénes? Los sumos sacerdotes. Y ellos seguían predicando. Estuvieron en la cárcel. Y un ángel los soltó. Los rescató de la cárcel y les dio una orden de que fueran y siguieran predicando lo que se les había enseñado que debían predicar. Ayer fueron nuevamente apresados, metidos en la cárcel y fueron interrogados. Y ellos dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nada que nos hará callar. Nosotros debemos obedecer a Dios. No porque ustedes lo digan, entonces debemos callar. Y resulta de que continúa el juicio en el día de hoy. Aparece un personaje que se llama Gamaliel. Recordemos que Gamaliel es el personaje que fue donde Jesús a decirle: Señor, ¿qué debo hacer para ganarme el cielo? Y Jesús le dijo: debes nacer de nuevo, debes nacer de espíritu. ¿Cómo puede un hombre entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dice: ¿tú qué eres? No es Nicodemo. Este es Gamaliel. No, me equivoqué. Nicodemo es el que lleva donde Jesús. Este Gamaliel es un hombre instruido que fue el que educó a Pablo. Un hombre muy instruido y que gozaba de un gran prestigio entre su gente. Gamaliel. Gamaliel es el que va a instruir a Saulo, que se va a convertir en Pablo. Este Gamaliel les hace notar un detalle muy especial y dice algo muy razonable. Vean, muchachos, hagan sacar primero a estos apóstoles, yo voy a hablar con ustedes en privado. Los hacen salir y les dice: vea, hace algún tiempo vino un tal Teudas, se hizo profeta, creyó que era profeta, se hizo llamar hasta Mesías, y lo siguieron por unos 400 hombres, pero luego lo mataron. Y todos los 400 hombres que lo seguían se dispersaron, se fueron. Luego apareció otro. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue el tiempo del censo? Pues bien, apareció un loquito por ahí que se hacía llamar Judas. Judas el Mesías. Y era de Galilea, Judas el Galileo. También una multitud de gente comenzó a seguirlo y a confiar en él. Y después lo mataron y la gente se dispersó, se fue. Oiga, esto lo tengo que decir por los hermanos separados. Ese Teudas y ese Judas son cualquiera de esos pastores que hoy aparecen predicando la palabra de Dios. Esos pastores predicando la palabra de Dios no son de Dios, no le pertenecen a Dios, ni siquiera están cerca de Dios, porque Dios ya los ha desechado. A ellos no les interesa para nada la salvación. Y lo voy a decir con cierto respeto para algunos pastores que ingenuamente creen que predicando la palabra de Dios van a encontrar la salvación, alejados de la Iglesia Católica, y buscan el mercadito para sostener la familia, buscan el diezmo para sostenerse en ellos, buscan el negocio para lucrarse. Qué pesar, ninguno de ellos, ni uno, se salvará, ni uno de ellos, a menos que regresen a la Iglesia Católica, pidan perdón por su pecado de apostasía, se arrepientan y reciban la Eucaristía. De resto, yo no creo. Sin embargo, este Teudas y este Judas se parecen a esos hermanos separados. Venían en el nombre de Dios, predicaban en el nombre de Dios, los mataron y hasta ahí llegó la congregación. Hasta ahí llegó. Así le va a pasar a todas estas iglesias. A todas esas iglesias que abren un garaje y montan un pastor ahí y ese pastor comienza a predicar. Se va ese pastor y prácticamente desaparece la iglesia, porque ahí no está Cristo. Pronuncian, predican a Cristo, pero ahí no está Cristo. Pues así eran estos dos hombres, Teudas y Judas.
y Gamaliel les hace llamarles atención. Estos hombres murieron y con ellos murieron su palabra. Pero les quiero advertir sobre estos hombres. Si estos hombres hacen parte de esos, de un Judas o de un Teudas, y Jesús es solamente un engaño, pues también va a pasar lo mismo. Va a desaparecer. Denle tiempo al tiempo y verá que el tiempo se encarga de mostrar la verdad. Pero si estos hombres están trabajando en el nombre de Dios, cuidado, porque ustedes están trabajando en contra de Dios. Están actuando en contra de Dios. Si ellos lo que predican es de los hombres, desaparecerá como Teudas y Judas. Pero si son cosas de Dios, ustedes pueden estar actuando en contra de Dios mismo. Así es que cuidado con eso. Y eso sucede hoy día, muchachos. Hoy día todos los hermanos separados se han unido para criticar la iglesia de Cristo, para actuar en contra de la iglesia de Cristo. Ya no hay que bautizar niños después de que Cristo lo ordena. Ya no hay que confesarse a pesar de que Cristo lo ordena. No hay que recibir esa Eucaristía, ese pan insípido, esa hostia. Ay, no está Cristo, a pesar de que Cristo lo dejó estipulado. María ya no es virgen. María ya es una mujer cualquiera. Tuvo más hijos con Pedro. Ya la Iglesia Católica no es idólatra, porque tiene muchas imágenes. El Papa Francisco no tiene autoridad como Papa para ejercer el ministerio de Cristo. Y entonces viven criticando a Dios mismo, porque en Mateo 16, 18, Dios le entrega su iglesia a Pedro, y Pedro es el primer Papa. Y si es el primer Papa, adivine cuántos papas van desde ahí hasta el día de hoy. Y ustedes siguen criticando a los papas. Están en contra de Dios. Y Gamaliel les llama la atención. No vaya a ser que ustedes estén en contra de Dios, muchachos. Al actuar en esas iglesias separadas y actuando en contra de Dios, critican a la iglesia católica que fue la que fundó Cristo. Cuidado con eso. Y ellos aceptan, dicen, bueno, como que te vamos a hacer caso. Deciden azotar a esos muchachos, a los discípulos, y los mandan a la calle y les prohíben hablar en el nombre de Jesucristo, cosa que no van a hacer, porque ellos sienten que todos esos garrotazos que les han zampado, que les han dado, los merecían por cosas de Dios. Y antes dicen, gracias Dios, porque nos das esta gran oportunidad de merecer estos azotes por tu nombre. Ese es el primer mensaje que tenemos en el día de hoy. Vamos a leer el Salmo 26, es un resumen. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Solamente esto es un detalle que está pasando. Y es que yo les explicaba a estos días que conocía a una señora, pero mentiras, conozco a muchas, que se salieron de la iglesia católica para ir a pertenecer a una iglesia. Unas se metieron con la iglesia de Piraquive, otros se fueron para los Testigos de Jehová, otros están en la luz del mundo, otros se volvieron adventistas. Yo conozco muchas. Y todas creen que habiéndose salido de la iglesia católica, están en la verdadera iglesia. Y por eso este salmo les llama la atención. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Se salieron y ahora están en una iglesia separada y creen que están en la verdadera iglesia, cuando no esperaron en el Señor. ¿Qué les faltó? Algo que yo les he dicho muchas veces,
y es que en la Iglesia Católica, oiga, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es peligrosísima. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad usted es libre de hacer y deshacer, de escoger y hacer lo que quiera. Por eso Jesucristo no te obliga a estar dentro de la Iglesia Católica. Nadie te obliga. Un sacerdote no te obliga. Nadie te obliga a estar en la Iglesia Católica. Si usted se va a ir a confesar, es por fe, porque cree en la palabra de Dios. Si usted va a recibir la Eucaristía, es porque cree en la Eucaristía y recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero si usted no confía en el Señor, no espera en el Señor, usted se sale. Viene un pastor mentiroso, lo engaña con unas estupideces, le dice que la iglesia es idólatra, que la Virgen tuvo más hijos, que no hay que confesarse con un sacerdote, que en la Eucaristía no está el cuerpo y la sangre de Cristo, y como su fe no era firme, entonces usted se sale. Espera en el Señor, ten fe, espera en el Señor. ¿Y qué hizo usted? Se salió. ¿Qué pasó? No tuvo la fe suficiente para esperar en el Señor y se salió. Y ahora, estando en otra iglesia, ¿cree que es libre? No, es el mismo demonio el que la tiene atada. ¿Y cómo la tiene atada? Predicando a Dios, predicando a Jesucristo, pero no obedeciéndole. El demonio es astuto para la mentira. Te engaña de muchas maneras. Vamos a leer el Evangelio que nos va a decir otra reflexión muy grande. Evangelio Juan 6, del 1 al 15. Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no basta para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio lo que encontramos es la multiplicación de los panes y los peces. Es eso lo que aparece aquí con Juan 6, 1 al 53. Juan 6 les va a indicar a ustedes, ojalá ustedes se lean desde el primer capítulo hasta el 67, todo lo referente a la Eucaristía, todo. Por eso empieza con la multiplicación de los panes y los peces. Esto es un simbolismo de lo que va a suceder. Esto es la pedagogía de Jesucristo para lo que Él va a instituir, que es el sacramento de la Eucaristía.
Este es eso, la pedagogía. Jesucristo les dice a todos, bueno, hoy les voy a enseñar una clase muy especial que va a ser para todo el resto de la vida y para hasta el fin de los tiempos. Y es que Jesucristo y que Dios mismo es capaz de darle de comer a los seres humanos. Y por eso les pone esa prueba. Oiga, toda esta gente que vino, vamos a darles de comer a todos. Y Felipe dice, pero ¿cómo les vamos a dar a comer a todos si apenas tenemos 200 denarios? Eso no alcanza para nada, Señor. Y por ahí Andrés les dice, oiga, por aquí hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús los estaba poniendo a prueba. Él sabía que eso no le alcanzaba. Y por eso les dice, bueno muchachos, van a hacer que todo el mundo se siente al piso. Dice algo muy especial allí, que en ese tiempo, en ese sitio, había mucho césped, mucha hierba. Yo no sé si eso tendrá algún significado especial. Voy a decirlo así. Voy a darme una consulta mía propia. A ver, aquí, pero ¿qué es eso para tanto? Jesús dijo, decía la gente que se siente en el suelo, había mucha hierba en aquel sitio. Había mucha hierba en aquel sitio. ¿Qué tiene que ver eso de la hierba? ¿Por qué está escrito? Y entonces me hace recordar, esto es analogía mía, nada tiene que ver con la Biblia. Que el hombre, el ser humano y los animales dependemos de un ciclo de vida. Y nosotros dependemos, por ejemplo, de cierta forma de los animales, de la hierba que crece en el campo. Y los animales, para poder subsistir, los animales comen hierba. Y por eso la hierba debe ser abundante en todas partes, porque de eso dependemos, de los animales que coman hierba, como en el mar los peces tienen que ir a ese sitio que llama el plancton. Los peces dependen del plancton y nosotros los animales dependen de la hierba. Eso lo estoy diciendo de cuenta mía. Eso no nada tiene que ver con la Biblia, pero alguna cosita tendrá algo de especial. Pero vámonos al central. Jesús toma sus 5 panes, le da gracias a Dios y multiplica por cerca de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y les entrega esos panes multiplicados para todos. Y luego toma los 2 peces, da gracias a Dios, y esos panes los multiplica para esos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Les da de comer a todos. Eso es una simbología. Es sencillamente Jesucristo dándonos pedagogía de lo que Él va a instituir. Por eso es tan importante que ustedes, los que están inquietos por la Biblia, lean Juan 6, desde el primer capítulo hasta el 67. Y vamos a encontrar que prácticamente Juan dedica todo ese capítulo a la Eucaristía. ¿Por qué Jesucristo toma e instituye la Eucaristía? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué toma esa pedagogía? ¿Por qué le quiere enseñar? Llega a Juan 6:53 y dice, así como el pan le fue dado a los de Moisés, el maná, el Hijo del Hombre será entregado como el pan vivo a los hombres del mundo entero, porque yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre va a tener vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y por eso repite y le repite, y ellos siguen insistiendo, pero ¿cómo nos puede dar a comer su carne y su sangre? Nosotros casos somos lo tengo en la punta de la lengua. Casos somos, se me fue. Y Dios les está explicando que el cuerpo y la sangre de Cristo no es su carne viva de cuerpo, ni su sangre de su cuerpo vivo en ese momento, porque ellos se creen caníbales. Ya me acordé, ellos creen caníbales. Y recordemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue entregado al mundo para el sacrificio. Recordemos a Abraham.
Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero luego lo detuvo Dios para darle a entender que Abraham sí definitivamente estaba en la fe con Dios, amaba a Dios sobre todas las cosas, y por eso, como el sacrificio se tenía que hacer, entonces toma un cordero que aparece por ahí amarrado, y hacen el sacrificio. Isaac y Abraham juntos sacrifican un cordero a Dios. Ese es el cordero, ese es Cristo, el cordero de Dios. Y así es como nosotros lo entendemos, que Jesucristo es el cordero de Dios que entregó su vida para darnos vida eterna. ¿Y cómo la entregó? Allá en la cruz, allá se entregó, allá fue ejecutado. Como era ejecutado, ustedes van a leer Hebreos 5:1 y van a leer que todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Y en ese Hebreos nos explican, y en Levítico 5:5 nos explica por qué Dios coge un cordero, que toda persona que tenga un pecado tomará un cordero, se lo llevará al sacerdote y el sacerdote hará el sacrificio por la expiación de los pecados de esa persona, y así esa persona le era perdonado sus pecados a través de un cordero, y ese cordero es Cristo. En el Nuevo Testamento ya no se permiten más sacrificios de corderos y de animales y de todas esas cosas, sino que ya es Cristo como Cordero de Dios el que se va a entregar al mundo para salvación de todos los pecados. Por eso ustedes ya ven que hoy día un sacerdote no va y coge una oveja y la mata delante de todos, porque eso ya no. Ya Jesucristo como único sacrificio y último sacrificio se entrega a Él en la cruz para ofrecer su cuerpo y su sangre para el perdón de los pecados. Y por eso en la Eucaristía se ofrece eso. Cuando llegamos al ritual de la Eucaristía, el sacerdote invoca el nombre de Dios, envía el Espíritu Santo para que este pan y este vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Y ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Y nosotros, el pueblo, pronunciamos palabras, pronunciamos gracias por habernos dado ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Pues bien, ese cuerpo, que es esa hostia, ese vino, que es su sangre, se complementan para que nosotros la bebamos y la comamos. Y algunos dirán, pero es que la Iglesia Católica solamente da la hostia, la sangre no, el vino no. Y resulta que el ritual de la Iglesia Católica hay un tema que se llama impostación, creo, que es que usted une un pedacito del cuerpo, que es la hostia, y la echa al vino, y ahí se unen los dos, y por eso esa hostia tiene cuerpo y sangre de Cristo. Y el sacerdote puede hacer las dos cosas, dar solamente la hostia, o puede mojar la hostia con el vino y entregarla. Espero que ustedes hayan entendido esto tan bonito, muchachos, que no se dejen engañar creyendo cosas que no son y se guíen por la Iglesia Católica, que es la que se fundamenta en la doctrina de Cristo, que es lo que está escrito en la Biblia. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.